diputada Josefa Castillo y también el diputado Hamlet Melo para analizar brevemente las palabras de Barack Obama en esta despedida emotivo. Casi al final, no faltaba mucho tiempo, pero es parte del llamado de Barack Obama a seguir creyendo en que la democracia estadounidense puede fortalecerse pese a las fallas, pese a esas amenazas que incluyen, según dijo brevemente, y voy a citar algunas de sus palabras, estado de la democracia, que la política refleje el sentido real de la solidaridad, también la economía, cómo la economía debe forjar oportunidades para todos. Habló en muchas oportunidades desde una perspectiva bastante progresista, colocando de un lado a los trabajadores, a esa clase media que cada día crece más y que solo hay un 1% que ha visto crecer sus riquezas en Estados Unidos. Esto sin decir... El pago de impuestos de los empresarios. Esto sin decir que su país en los últimos años, según él mismo ha reconocido, ha crecido en la parte laboral, en fin. El racismo también ha dicho que sigue siendo una amenaza, y el tema inmigratorio, que los hijos de ellos, hablando de los inmigrantes, son tan merecedores de amor como los nuestros. ¿Qué piensan ustedes de este discurso final de despedida de Obama? Josefa. Bueno, me encantó el discurso de Obama. Realmente sale por la puerta grande, una gestión exitosa, aún con todos los tropiezos y todas las dificultades que le presentó el Partido Republicano, y que obviamente pues impidió algunos logros de los cuales fueron parte de sus propuestas iniciales, y que en principio del gobierno, de su gobierno, pues tuvo las críticas de que se había defraudado el pueblo de los Estados Unidos en esa primera parte, primera fase. Pero es obvio que tuvo grandes éxitos en lo que fue la economía, que recibió en el año 2009 bastante deteriorada en los Estados Unidos, presentándose la peor de las crisis que hubo en ese país y en el mundo en la época en que Obama recibió el gobierno. Tuvo grandes logros y lo presentó en su discurso en términos de lo que fue la economía, la estabilidad económica, que logró un crecimiento de un 2% a contrapeso de todas las acciones negativas que le hicieron en el Congreso de su país para que esto se pudiese evitar. Puso un freno, además, y instaló lo que era la fiscalización, la evaluación de lo que fue la parte financiera. Le puso controles a los bancos, que parte de lo que había sido la política económica anterior, pues se asumía de manera deliberada, diciendo ellos que porque era autosustentable. Obama dio un discurso extremadamente aleccionador, donde hizo énfasis en lo que es la construcción de ciudadanía, hizo énfasis en lo que es el Estado de Derecho, la democracia como un mecanismo importante para el crecimiento de una población, y que además, pues, que en ello se sustente el desarrollo de los derechos de una nación, la igualdad, entre otras cosas, y obviamente llamó la atención. Yo creo que lo hizo de tal forma que quiso dejar el legado y dejar también la enseñanza de que hay que darle continuidad a esos valores democráticos y evitar lo que son los excesos, y con ello también la intolerancia, las dictaduras y demás, que los Estados Unidos no pueden correr el riesgo de las mismas. Pues yo creo que realmente en su discurso le dio valor a esos grupos vulnerables como son los derechos de la mujer y también de los inmigrantes. Dio las explicaciones, el por qué. Por ejemplo, no pudo eliminar lo que fue la cárcel de Guantánamo, que fue una prohibición, o diríamos una situación en la que el Congreso pues le impidió también esa parte de los logros. No obstante, Obama asimiló el concepto de que había que consensuar o que había que ser prudente en el manejo de la política exterior, y obviamente eso fue lo que hizo. Se convirtió en una persona que actuó con prudencia porque interpretó, entendió de que los tiempos han cambiado, y con ello también han cambiado lo que son el manejo de las grandes potencias. Un solo país como potencia no podía gobernar ni imponer tampoco su voluntad. Esto Josefa. pues... Sí, perdón que te interrumpa. Sí, esto pues
Está concluyendo porque queríamos decir, vamos a tratar de escuchar un poco el ambiente del momento de despedida. Subieron a la tarima ya Michelle Obama, Amalia Obama, una de las hijas del presidente Barack Obama, Jill Biden y Joe Biden. Escuchemos un poco el ambiente. También tuvo palabras para su esposa, su familia, sus hijas, para el vicepresidente Joe Biden y para grandes miembros de su equipo presidencial. Y con eso nos despedimos. Parte de la transmisión que también comparte con nosotros La Voz de América. Ahí está Amalia, la hija que falta de Barack Obama es Sasha. Después sabremos por qué no acudió a este acto, pero las palabras emotivas para su familia al final. Josefa, bueno, vamos a escuchar también a Hamlet Melo. Si me dejan concluir, sí, puede concluir, Josefa. Bueno, pues entonces vimos también cómo destacó el funcionamiento de su familia, la parte importante que fue el apoyo que le dio a Barack Obama, Michelle, y con ella también sus hijas, su referente familiar, que es importante también una buena gestión. Y quiero concluir también diciendo, para darle oportunidad a nuestro compañero Hamlet, hablar de parte de sus logros, que fue también el éxito en el sector sanitario, o sea, en la salud. Logró que el seguro de salud pues se ampliara para los 25 años de los dependientes, para dependientes de 25 años, pero también la democratización del seguro fue uno de sus grandes logros que tendrán efectos a posteriori, efectos a largo plazo, y que se verá que esto fue algo extremadamente importante. Él no pudo hacer lo que quiso hacer en todos los términos, porque obviamente tenía los frenos, pero yo creo que en todos los términos, la economía, fue algo eminentemente importante, el tratamiento también de los inmigrantes, la política exterior, el tratamiento también del sector financiero, todo esto pues yo creo que le da a Barack Obama unas muy buenas notas al dejar el gobierno de los Estados Unidos, y le enseña también a el sucesor Donald Trump, y le advierte también en su discurso de tomar en consideración todos estos valores sociales, políticos y culturales y de igualdad que necesitamos para que una nación pues pueda encaminarse en un rumbo de la democracia. Hamlet. Sí, gracias. Yo creo que para mí ha sido un discurso sin precedente. Primero tocó la parte importante, que es la parte de la familia. O sea, mencionó a Michelle, que no fue solamente en los últimos 25 años, no ha sido solamente su esposo, sino ha sido su compañera, ha sido su mejor amiga. Y evidentemente que personas vieron a Michelle en la Casa Blanca como un modelo a seguir por todo lo que ella logró en apenas 8 años. Quisiera enfocarme también en lo que fueron sus logros como mandatario de la nación más importante del mundo, creando unos 14 millones de empleos. Con eso redujo la tasa de desempleo de un 10% a 4.8%, que lo mencionó en su discurso. Pero también habló de lo que es la transmisión fluida que él le dijo a su sucesor que iba a ser, tal y como la recibió él cuando George Bush le entregó la presidencia a él. O sea, algo muy fluido. Él puso todas las instituciones del Estado a disposición de él y en la comisión que tenía a cargo ese proceso de transición de gobierno. Otro tema también que mencionó bastante, que me gustó mucho, fue el tema del cambio climático, algo que Joe Biden también hizo mucho hincapié, y otros exmandatarios y vicepresidentes han estado siempre pendientes a los cambios climáticos. El uso de energía renovable, que para mí es algo vital para el desempeño y el desenvolvimiento de todo y cada uno de los norteamericanos, pero sobre todo esa parte que se ha ido emulando en otros países de habla hispana, sobre todo, que hemos ido captando esas modalidades. Otro tema también que me llamó mucho la atención, y fue que él habló de lo que tiene que ver, cito, el mejor ciudadano, el cargo más importante que tenemos todos en común es el ciudadano. O sea, mostró esa parte humana que tenemos los políticos, esa parte humana que tienen los presidentes, que evidentemente eso pone de manifiesto lo que es la capacidad que tuvo Barack Obama para poder manejarse con muchísimas dificultades. Y aún así, aunque no pudo lograr, tal y como decía Josefa, eliminar la cárcel de Guantánamo, pero pudo por lo menos iniciar las relaciones bilaterales con Cuba y otros logros más con países que nunca se pensó que Estados Unidos podía restablecer relaciones con esos países. Pero también el tema del terrorismo, hizo mucho hincapié en el terrorismo, habló de que es una batalla que ISIS pudiese perfectamente atacar, pero nunca va a poder eliminar
a los norteamericanos, eliminar ese país que con tanto sacrificio mencionó lo que fueron los padres de la democracia, que pudieron, hicieron de que ese país hoy en día sea uno de los países con una mayor, digamos, democracia, que se pueda revertir en otros países y se pueda emular, de hecho, para nuestras democracias. Imprescindible para el manejo. Hoy en día hemos visto tantas situaciones que se han creado. También habló de lo que es un pacto social incluyente. Hizo mucho hincapié en ese pacto social incluyente que es preponderante para los gobernantes, y sobre todo una vez que se llega a la presidencia de un país tan complicado como ese, evidentemente hay cosas que no son tan favorables. Quisiera finalizar sencillamente diciendo que para mí un discurso que no tiene ningún tipo de desperdicio, un discurso que muchas personas han valorado de forma positiva y van a valorar de forma positiva, pero sobre todo la forma que él se manejó hacia el público y como la población asumo que ha recibido esto y las personas que estaban ahí, aunque evidentemente muchos de ellos son partidarios y sobre todo que cogió Chicago para hacer ese discurso. O sea, pudo haber cogido otro estado, pero escogió su ciudad natal, la ciudad que lo vio prácticamente realizar sus primeros pasos a nivel político. Sí, una de las cosas importantes también, Hamlet, Josefa, no se están de acuerdo cuando la diputada conversaba sobre el tema de la construcción de ciudadanía. Hay una frase que probablemente quede como uno de los íconos de este discurso y es que la democracia siempre se ve amenazada cuando las damos por descontada. Fueron las palabras de Barack Obama. Y ya en la parte final de su discurso, para los que no pudieron verlo, finalmente decía que aunque ya él no va a estar al frente de la Casa Blanca, le pedían 4 años más. Al principio del discurso dijo no puedo hacerlo, dijo que iba a continuar sirviendo como un ciudadano más y que en todo caso les estaba pidiendo a los estadounidenses que mantuvieran ese creer que les pidió cuando tomó su primer gobierno. Y ya concluyó con las palabras yes we can, yes we did, yes we can, confiando en las nuevas generaciones que dicen que lo superarán en miles para los próximos años. Un discurso histórico. Hay que volverlo a ver completo, volverlo a analizar, sacarle toda la punta posible, porque definitivamente será uno de esos documentos a los que habrá que regresar. Será un gran referente histórico Barack Obama y es obvio que nos deja un gran legado, el primer presidente negro que pudo rebasar los obstáculos que esto implica y lo hizo realmente llenando de gloria a los Estados Unidos. Y yo hago mucho hincapié en el término de la crisis con la que él asumió su gobierno y que pudo salir de esto. Hizo un énfasis importantísimo en un traspaso con respecto a la democracia. Lo repitió reiteradamente. Y ese traspaso de mando que hizo tal y como recibió tal como él recibió, sin ningún tipo de problema y respetando la Constitución de la República, lo que es lo más importante. Yo creo que ese espacio de un discurso motivante y motivador, donde el público pues estaba exacerbado, contento y lagrimeando también por esa forma de hacer política, que además se convierte en un ejemplo para la historia. Insisto en que si analizamos bien el discurso, que bien tenemos que volver a escuchar, fue como una cátedra para su sucesor, para conservar lo que se ha construido y no pecar en los excesos que da el poder, sobre todo cuando se toma de manera deliberada. Y fíjense que una de las cosas, Albert, perdón que te interrumpa, eso que comentaba Josefa, que puede ser una clase para el próximo presidente, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando él se refirió en su discurso a lo que ocurrirá en los próximos 10 días, la gente empezó a gritar, hizo una suerte de un abucheo. Y él dijo, no. Dijo, yo creo en la transferencia pacífica del gobierno. Y así como lo hizo George W. Bush conmigo, pues yo me comprometí en facilitar la transición al próximo presidente. Sin embargo, también es bueno hacer hincapié de algo. Y es que él también mencionó claramente, cuando hablaba de lo importante de poder dar oportunidades, la igualdad. O sea, eso muchas veces obstáculos que se presentan. En los Estados Unidos obviamente ha ido creciendo en ese sentido. Pero creo que mejor no pudo haberse despedido, mejor no pudo haber hecho lo que hizo, y aún con un Congreso en contra, como lo tuvo, con muchísimos proyectos que quizás pudieron haber funcionado mejor, como es el caso del Obamacare, y esperamos que
el caso de Trump, que tiene a favor un Senado, una Casa de Representantes, que pueda lograr todas las transformaciones que el pueblo norteamericano espera de los próximos años en la primera magistratura. Bueno, tenemos que despedir ya. Yo les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros este discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ya nuestro compañero Félix Victorino está listo para el resumen final. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches.